Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un tema que es relativamente reciente en el ámbito de salud mental y que sin embargo es muy importante que se hable y que pues ya se comience a comprender porque a mi parecer cada vez es un poco más común, ¿verdad? Pero entonces, bueno, antes de empezar le paso el micrófono a mi invitada, Francela. Muchísimas gracias, Alexa, por la invitación. Mi Muchísimas nombre es Francela Heikel, yo soy psicóloga, me especialicé en este tema de trastornos alimentarios en Barcelona. Y bueno, un poquito para contarles de mí, yo soy mamá, siempre digo esto porque en este momento es como muy importante este rol de mi vida y junto con la disciplina. Tengo 3 hijos muy pequeños, de año y 8, 4 y 6, ¿verdad? Wow, así Sí, seguiditos. sí. Qué chiva. Y no más, por eso te contaba que animales no más, porque ya no quiero un cuarto, ya es una locura. Bonito y loco al mismo tiempo. Me gusta mucho la jardinería. Yo no sé si es una cuestión de la edad, pero ya ahora mi casa Qué parece un vivero, lindo. ¿verdad? Y me gusta mucho el baile. Ay, qué lindo. ¿Qué te Sí. gusta bailar? Bueno, fui a Pase merecumbe. Merecumbe, sí. Ay, qué Y chiva. también flamenco, Ay, qué bailé por mucho lindo. tiempo flamenco y Qué divino. A mí me encantaría meterme a merecumbe a, a aprender a bailar bien, bien como salsa, merengue, bachata, todo eso. Me parece sí, chivísima. fue lindísimo. Ay, Pero qué bueno, chiva. ya es cosa del pasado. Yo también jugué mucho tenis Ajá. en algún momento. También es como otra de mis pasiones. Qué lindo. Espero retomar. Qué chiva, sí, eventualmente, definitivamente. Bueno, gracias por presentarte con nosotros de manera tan linda, me encantó. Y bueno, sí, ¿verdad? Francela es nuestra invitada especial de hoy como experta en trastornos de la conducta de la alimentación. Y el tema de hoy, ¿verdad? Para ya no tenerlos más en suspenso, es el trastorno por atracón. Y no sé si alguna vez han escuchado hablar del trastorno por atracón o no, pero un poquito queríamos empezar por eso, ¿verdad? Como definiendo qué se puede considerar un trastorno por atracón y bueno, las diferenciaciones que hablábamos ahora que son importantes tomar en cuenta. Claro. Vamos a ver, tal vez antes de comenzar, vos dijiste que ahora es más común el trastorno por atracón. Yo diría que más bien ahora ya se le tiene nombre. Ok. No es que es porque es muy reciente. Nosotros en psicología usamos un manual que se llama el Ajá. DCM, ¿verdad? Y entonces, como para ponerlos en contexto, esto es muy importante, porque en el DSM-4, digamos una versión pasada, lo que se veía era como que habían personas que no cumplían con criterios de anorexia y bulimia, que tal vez son los más comunes, pero que, ¿verdad? No se sabía dónde ponerlos. Entonces lo pusieron en un diagnóstico que ahí se llama TECANE, ¿verdad? No voy a profundizar en eso, pero entonces lo pusieron en revisión. Y ahora en el actual ya se le puso nombre y apellido, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Como ya se le caracterizó. Entonces, cuando hablamos de trastorno por atracón, lo que caracteriza no estos son los atracones. Entonces, para entenderlo, vamos a definir qué es un atracón primero. Exacto. Un atracón es cuando yo consumo una cantidad grande de comida en un tiempo menor al que usualmente destino para ingerirlo o que la gente usualmente no come. Entonces, por ejemplo, que voy a poner ejemplos, no sé, que me como 2 combos de mi Big Mac en 5 minutos. Ok. Que inclusive voy a la refrigeradora y, no sé, cojo un helado y luego entonces pongo unas tostadas y mientras espero que se hagan las tostadas voy y cojo unas galletas y entonces ya están las tostadas y le pongo queso y, ¿verdad? Y las como y después cojo arroz, inclusive frío. Es decir, lo que yo le explico a mis pacientes es que si nosotros agarramos la comida que ingerimos en un atracón,
probablemente muchas veces no tiene coherencia. Es decir, uno no come helado con galleta, con pan, con arroz, ¿verdad? O sea, uno no se sienta a comer eso. Exacto. Entonces, es una ingesta grande que además lo hago de manera descontrolada. ¿Qué significa esto? Muchas veces no he terminado de masticar, ¿verdad? Y tragar la comida cuando ya me pongo el otro bocado. Entonces es como rápido, ¿no? Lo hago de manera de pie, ¿verdad? No me siento muchas veces a comer, sino de manera impulsiva. Y entonces eso es una característica. Entonces, para resumir, es que yo como una cantidad grande de comida en un tiempo menor y de manera descontrolada. ¿Ok? Entonces, también es importante diferenciarlo con lo que yo te decía de atracones subjetivos y sobreingestas, ¿verdad? Un atracón subjetivo usualmente ocurre porque las personas tienen reglas alimentarias muy rígidas. Okay. Entonces yo digo, yo no puedo comer galletas chicken, para mí no es permitido, ¿verdad? Entonces me llego y cojo un paquete de galletas chicken y me los como, ¿verdad? Como para decir algún nombre o cualquier galleta, Sí, digamos. sí. Y me como las galletas, el paquete, es decir, las cuatro galletitas. Objetivamente, esto no es un atracón, o sea, no es una cantidad grande, probablemente no fue de manera descontrolada, pero la sensación de descontrol es subjetiva. Es decir, yo siento que no me puedo detener y entonces por eso lo categorizo como un atracón. Y verdad que este es bastante común en la anorexia, cuando hay un diagnóstico de anorexia, porque es tanta la restricción que tal vez, ¿verdad? Se comieron un cuadrito de chocolate y es como, Dios mío, me atraqué. Pero, ¿verdad? O sea, como decís vos, objetivamente de ahí es un cuadrito de chocolate, o sea, no es un atracón, pero para la persona que está restringiéndose, o sea, que tiene anorexia, por ejemplo, es demasiado, ¿verdad? Porque están constantemente como pensando en no comerlo, no comerlo, no comerlo. Claro, e incluso, vamos a ver, podemos ponerlo como productos, pero también puede ser que yo consuma una cantidad normal, adecuada para mí, de alimento. No sé, Y que para ella, esa persona, digamos, sea un atracón. Claro, un atracón porque me descontrolé, porque yo, no sé, en el plato, me sirvieron arroz y yo voy a dejar la mitad del arroz. Y a lo mejor estaba muy rico, tenía hambre y demás, y me lo comí todo, ¿verdad? Entonces la persona lo siente como, es que estoy comiendo de más. Y entonces estoy contando en el día a día y eso me hace sentir descontrolada, ¿no? Y también puede ser que suceda en anorexia y también puede ser que suceda en una persona con un peso normal o con una talla más grande, pero que estoy bajo un régimen alimentario rígido. Restrictivo. Y restrictivo. Entonces, esto hace que, mi régimen decía esto, yo me descontrolé, no pude decir que no, y entonces eso me hace sentir mal. ¿Okay? Claro. Y el otro término es la sobreingesta. La sobreingesta es cuando yo como más de lo que mi cuerpo necesita. No necesariamente descontroladamente. Puede ser que una persona, todas las ingestas que haga durante el día, lo haga en sobreingesta, es decir, que termine, qué lleno. Ay, ¿verdad? Me abre aquí ay, Dios mío. Ay, no puedo, ¿verdad? Que eso nos pasa tal vez cuando vamos a fiestas, actividades sociales o cuando hay un buffet. O sea, a mí me pasa muchísimo en una carne asada que uno dice, va picoteando y es decir, ay, qué raro, yo no sé, yo siento que no comí muchísimo, ¿verdad? Pero claro, como paso picoteando no me doy cuenta y entonces después... Sí, o como en Navidad, digamos, típico en la cena o en el almuerzo de Navidad, que uno así termina así como... ¿verdad? Como para ponerlo un ejemplo, pero hay personas que lo hacen, digamos, frecuentemente. Entonces, no lo hacemos de manera descontrolada, la persona no siente ¿verdad? Que está comiendo mal. E incluso puede ser que sea, digamos, que coman de manera automática. Entonces, no sé, que vayan a un restaurante y el restaurante sirve porciones más grandes y entonces como está acostumbrado a comerse todo el plato, se lo come todo. No necesariamente siguiendo las señales de hambre y saciedad. Eso te iba a preguntar, porque yo quería preguntarte, como, a ver, vos lo que dijiste es, cuando ingerimos más de lo que nuestro cuerpo necesita. Y yo lo que te quería preguntar es, bueno, ok, pero
cuánto es lo que nuestro cuerpo necesita, porque lo que vos necesitas es diferente a lo que yo, diferente a lo que un hombre de 30 años o una mujer de 45, ¿verdad? O sea, como que es distinto. Uh-huh. E incluso es distinto con respecto a nuestra cotidianidad, ¿verdad? Exacto. O sea, puede ser que en algún momento yo esté súper activa físicamente, necesita más nutrientes, y hay veces en que esté menos activa y necesito menos. Sí, eso es algo que es muy difícil. La verdad es que se habla, digamos, de alimentación intuitiva y se habla, ¿verdad?, de algunos términos como novedosos, y no necesariamente es tan fácil, ¿verdad?, llegar como a este punto, más si estamos acostumbrados a seguir regímenes alimentarios, ¿verdad? O si tenemos un trastorno alimentario, que tendemos a restringir un montón de alimentos o más bien comer de más. Entonces, claro, ya la persona no sabe. O incluso lo que me pasa con muchos pacientes que dicen es, yo ya no sé qué comer, porque como dependiendo de cuál dieta haya hecho en mi vida, de esto es súper permitido o esto no, y entonces ya no sé ni siquiera qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces las personas están muy confundidas, y este análisis, ¿verdad?, o sea, subjetivo de mi hambre, a veces está más regido por lo que yo pienso, cómo yo categorizo los alimentos. Entonces voy a explicarte esto un poquito más. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que dicen, comí muchísimo, es que estoy comiendo demasiado, Francela. Yo utilizo autorregistros, que es como registrar, ¿verdad? Es un poco diferente, digamos, como hacer un recordatorio de 24 horas, o, ¿verdad? Pero porque tiene componentes, ¿verdad?, de pensamientos, emociones y demás. Pero bueno, en fin, llegan y dicen, uy, comí demasiado. Y cuando analizamos un poquito la ingesta, a veces comen menos de lo que su cuerpo necesita, pero como comieron algo que según ellos no deberían de haber comido, su cerebro dice, comiste demasiado. Ajá. Pero demasiado calorías o demasiado en este tipo de alimentos, no en cantidad. Entonces también tenemos esta situación. ¿Okay? Entonces, bueno, para devolvernos un poquito, ¿verdad?, como ya el trastorno por atracón, definiendo lo que es un atracón, ¿verdad?, un atracón objetivo. Una de la diferenciación o que caracteriza al trastorno por atracón es que no hay medidas compensatorias, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué significan medidas compensatorias? Aquí voy a decir abiertamente, ¿verdad?, como para que vayamos identificando, porque hay personas que no las identifican tan bien, ¿verdad? Entonces, lo más común que se conoce es el vómito, ¿verdad? Entonces, más vinculado a bulimia, ¿verdad? Pero acordémonos que una conducta compensatoria es cuando yo hago algo para poder disminuir la ansiedad que me provoca lo que acabo de comer. No sé, ya sea que me meto en estos ayunos intermitentes, ya sea que hago ejercicio en exceso, ya sea que tomo algo, digamos, para... un laxante, o me vomito, me induzco el vómito. Todo eso. Entonces, es una conducta que yo utilizo para bajar esa ansiedad. Lo podríamos categorizar así. Ok, entonces más bien es, para verdad, como resumir, es como, ok, me pego el atracón, digamos, ¿verdad? O sea, comí un montón en este periodo de tiempo muy corto, y cuando me doy cuenta que me comí todo lo que me comí, empieza a subir la ansiedad, y ahí es donde hago ciertas cosas para manejar esa ansiedad. Eso es lo que no está presente cuando hay un trastorno por atracón. Exacto, entonces eso sería bulimia, ¿verdad? Esa es la diferencia. En bulimia hay atracón y hay compensación. En trastorno por atracón no hay compensación. Entonces, características también, o sea, se ha visto, no es que la norma, porque hay personas con un peso normativo que pueden tener un trastorno por atracón. Y sin embargo, se ha visto que va muy orientado a personas que tienen un peso más alto, ¿verdad? Sí. Es lo que nosotros conocemos, y lo voy a categorizar aquí. Yo no uso esto porque, bueno, por situaciones que ya el IMC no es algo ya correcto, ¿verdad?, categorizar a las personas así. Pero para que lo pongamos en un contexto, es, digamos, cuando uno dice que una persona tiene sobrepeso o obesidad, ¿verdad? O sea, cuando una persona tiene un cuerpo grande, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, ¿verdad? Porque no hay compensación, y si el atracón es constante, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen atracones todas las comidas, y hay personas que tienen atracones
al menos una vez a la semana para que sea un criterio o sea, para que sea reconocido como un trastorno. Como un trastorno. Ok, y aparte de eso, ¿verdad? Entonces acordémonos que hay otras características, no sé, la persona usualmente lo hace a solas porque tiene mucha vergüenza que lo vean, no siente hambre física, ¿verdad? Y sigue comiendo y lo hace de manera descontrolada. Además hay mucha culpa, hay mucho enojo posterior a esto y entonces, claro, hay una sensación de muchísima insatisfacción corporal también. Claro. Entonces esas son como las características para que lo tengamos como en cuenta el trastorno por atracón. Ok, y digamos, ¿qué pasa si una persona tiene atracones, pero no son una vez a la semana, sino que son, no sé, una vez cada 15 días o, ¿verdad? Ahí, digamos, ¿cuál es ese territorio gris en el que caeríamos, digamos? En el DCM también hay esto, ¿verdad? O sea, como hay, también sucede con bulimia, anorexia, donde se da la conducta, pero tal vez de una manera no tan frecuente como para categorizarlo. Entonces, igual, yo lo que le digo a mis pacientes es tal vez, no sé, por criterio, ¿no? De este criterio no tengamos un trastorno por atracón per se, porque a lo mejor es muy esporádico, pero que si nosotros vemos que es una conducta que limita nuestra calidad de vida, que hace que yo deje de hacer mi vida social o mis relaciones interpersonales o inclusive mi día a día de manera adecuada, ya tendríamos que trabajarlo. O sea, no tenemos que esperar a que ya se convierta en un trastorno para poder tener, digamos, algún tratamiento. Ok, y digamos, cuando decís esto de la cotidianidad, específicamente, ¿como a qué te referís? Vamos a ver, que yo, porque veo que estoy subiendo de peso, ¿verdad? Porque estoy teniendo tracones, entonces ya no quiero ir a un paseo familiar que es en la playa. Ok, O por ya no ejemplo, quiero salir. ya no quiero salir. O por ejemplo, incluso tengo pacientes que son muy, o sea, son muy brillantes, o sea, todos los pacientes son como, porque una de las características también de los trastornos alimentarios es que son personalidades muy perfeccionistas, ¿verdad? Entonces usualmente son personas muy exitosas en muchos ámbitos y yo tengo profesionales súper exitosos, ¿verdad? O personas muy brillantes, inclusive estudiantes, y lo que dicen es, yo no merezco, ¿no? Y entonces a lo mejor tienen reconocimientos o tienen que hacer una exposición y tal, y están tan apenadas por su cuerpo, ¿verdad? Por cómo se ven, que no quieren exponerse y entonces limitan su desarrollo personal y profesional. Tenemos eso. O por ejemplo, aceptan relaciones de pareja, inclusive abusivas, porque como no me siento merecedora, ¿verdad? Por mi cuerpo, empiezo también a tener problemas en este sentido. Entonces, si vos ves, hay cosas mucho más profundas que pueden estar pasando vinculadas a esta sobreatención o a esta, ¿verdad? Sí, a esta sobreatención que le ponemos, digamos, al cuerpo y la figura. Claro, claro. Ok, inclusive se podría decir como alguien que, digamos, quiera tener pareja y que, ¿verdad? Como que, exacto, por esta, no sé, por sentir vergüenza o lo que fuera, como que no sé. Sí, o sea, y que empiece entonces a tener conductas muy disruptivas en general. Y otra de las cosas también que tenemos que tener muchísimo cuidado, Alexa, es que las personas cuando empiezan a comer de esta manera, lo que dicen es, de lo que tengo que hacer es una dieta, ¿verdad? Sí. Lo que tengo que hacer, obviamente, no, o sea, yo ya... Es seguir un plan. No, yo ya ahora lo que voy a hacer entonces es ponerme las pilas, ¿verdad? Ajá. Porque yo ya no puedo seguir comiendo así, qué barbaridad, ¿verdad? Y entonces empieza en esto. Y lo que se ha visto en estudios es que hacer dietas rígidas es un detonante para atracones. Entonces, nos metemos a dietas rígidas y que además ya sabemos que este tipo de dietas, o sea, tenemos que categorizar las dietas rígidas. Son dietas que nos limitan, que nos dicen cuándo, cómo, dónde y por qué comer, ¿verdad? O sea, en cantidades, cuando utilizamos tacitas medidoras, gramos, todo esto, son dietas rígidas, ¿no? Y entonces,
nos sometemos a este tipo de dietas que ya sabemos que hay un fracaso altísimo del 95% de las personas que hacen un intento de dieta fracasan porque las dietas no son sostenibles en el tiempo y entonces provoca algo que más bien mina la autoestima y es yo no tengo fuerza de voluntad, ¿verdad? También entender que muchos pacientes, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, ¿ustedes tienen reglas alimentarias o ustedes tienen alguna restricción? Lo que me preguntan es, uy, ojalá, ¿verdad? Ojalá porque si no, entonces yo no tendría esto. Y también hay que entender que las reglas alimentarias no significa que las ejecutemos o no. Ajá. Significa que las tengo en mi mente cada vez que como. Yo pongo un ejemplo, o sea, yo no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo, pero lo voy a poner así, ¿verdad? Imaginémonos que nosotros, no sé, que estamos en la adultez, ahí, en la adolescencia y tal, y, no sé, me están dejando ir a fiestas, ¿verdad? O sea, entonces mis papás, no sé, mi papá me dice, ok, bueno, Francela, vos podés ir a fiestas, no hay ningún problema, pero si yo me entero, ¿verdad? Que la persona que maneja el carro donde usted viene está tomada, o sea, sí, ya se perdió todo, toda la confianza, o sea, usted nunca puede hacer eso. Para mí es prohibido en esta casa, ¿no? Entonces vos vas a una fiesta y te montas y entonces en el carro de vuelta, no hay, o sea, están larguísimo, hay otra, entonces te tocó venirte y la persona, el chofer está borracho, ¿verdad? Está tomada. Y usted dice, ay no, o sea, te montas en el carro, pero vas en el camino, ay no, que ojalá no pase nada, si se dan cuenta, ay no, que lleguemos ya, ¿verdad? Y entonces estás todo el mundo tal vez ahí en otras, y, ¿verdad? Vacilando, y usted está súper ansioso, ¿no? Pensando en eso. No cumpliste la regla que te habían impuesto y aún así no pudiste estar tranquilo. Entonces, extrapolándolo a esto es, yo estoy comiendo, en mi mente hay una regla alimentaria, usted no puede comer tantos carbohidratos, usted no puede comer después de las 5 de la tarde, usted, ¿verdad? No sé, cualquier regla alimentaria, y puede ser que no la ejecutes, pero estás constantemente haciendo una matemática mental de, uff, otra vez fallé, otra vez fallé, otra vez fallé, ¿no? Y eso hace que aumente la probabilidad de atracones. Claro, claro, 100%. Bueno, y a ver, como que creo que tenemos varios episodios viejitos en donde hablamos de dieta, ¿verdad? Y en uno de esos conversábamos, bueno, como una nutricionista y otra psicóloga, que las tres, sí, creo que las tres habíamos tenido un trastorno de alimentación en nuestra adolescencia, ¿verdad? En mi caso, yo lo que tenía era una anorexia, ¿verdad? O sea, yo era hiper restrictiva, hiper estricta. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que exacto, o sea, entre yo más me restringía, más, o sea, ¿cómo te explico? O sea, más ganas me daban de comerme eso que yo me estaba restringiendo y pues obviamente peor me sentía y más descontrolada me sentía cuando lo hacía, porque eventualmente lo hacía, ¿verdad? O sea, no había manera como de mantenerme restringida. Entonces, pues obviamente esto es distinto, ¿verdad? Pero un poco creo que esta parte como de la restricción y después tener un atracón, que a ver, obviamente mi atracón era subjetivo, definitivamente, ¿verdad? Pero es este tema como de usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Y si eventualmente llega a pasar, porque somos seres humanos y nos gusta comer carbohidratos, o nos gusta comernos el pedazo de cake, o nos gusta comernos la galleta, ¿verdad? Nos vamos a sentir, o sea, hay un castigo más grande, una culpa más grande, una ansiedad más grande al hacerlo, y pues entonces eso como que desata como este ciclo, ¿verdad? Como de, entonces me siento pésimo, entonces como me siento pésimo, entonces me castigo, entonces como me castigo, ¿verdad? Y empieza como todo este rollo como más mental que me imagino que sostiene el trastorno, o no sé si nos puedes hablar un poquito de cómo se instaura y se sostiene un trastorno por atracón. Hay tres variables fundamentales que hay que trabajar en terapia y lo que hacemos es profundizar. Hay un tema, digamos, de contexto y emociones, ¿verdad? De que, por ejemplo, ¿qué significa contexto? No sé, que usualmente los atracones se dan cuando estoy sola o solo en la casa, cuando estoy aburrido, cuando estoy súper estresado, cuando hay tal vez una emoción placentera, digamos, como de merecimiento, cuando estoy expuesta a comida o expuesto a comida que usualmente me limito,
¿verdad? O sea, porque mi mente no debería Lo que de acabamos comer. de hablar, digamos. Exacto. Y entonces esto hace que sea algo que tenemos que trabajar, ¿no? De que vos puedas mantenerte sola en tu casa y no tengas directamente la conducta instaurada, ¿verdad? Eh, y que es un trabajo, digamos, que es de solución de problemas, ¿no? De qué pasa cuando suceden estas situaciones. Hay otro tema que es muy importante de la sobreatención a la imagen corporal, ¿verdad? Y a la figura y al tratar de controlarlo. Entonces, siempre nosotros tenemos alguna parte de nuestro cuerpo que, independientemente de si se adelgaza o aumentamos de peso, nos focalizamos, ¿no? Hay personas que es la papada, ¿no? O los brazos, o el estómago usualmente, o las piernas, ¿verdad? Y curiosamente, ¿verdad? Y los pacientes muchas veces, mis pacientes me dicen, uy, es que mis piernas son muy grandes, o la panza, ¿verdad? Y también se ha visto estudios de eso, ¿verdad? O sea, que son las partes que más criticamos, pero dentro de nuestra contextura latina es algo que no podemos quitarnos. O sea, una latina usualmente tiene, Exacto. ¿verdad? Caderas, Pierna. trasero, tal. Entonces, que además es algo que en este ideal de belleza no calzamos con una figura, ¿verdad? Europea. Esbelta, sin, ¿verdad? Muchísimas curvas y demás. Y entonces entramos como en esta insatisfacción constante. Entonces, bueno, es la sobreatención, pero sobre todo cuando hablamos de sobreatención, cuando hay un trastorno alimentario se maximiza, por decirlo así, ¿verdad? Todos, acordémonos que todos en algún momento estamos insatisfechos con nuestra imagen corporal y esto es normativo, así como todos en algún momento estamos tristes o, ¿verdad? O ansiosos, o, ¿verdad? O sea, es algo normativo, no podemos esperar que sea diferente. Lo que pasa es que no todos los que estamos insatisfechos con alguna parte de nuestro cuerpo utilizamos conductas que nos lleven a querer cambiarlo, ¿no? Y es ahí cuando se instaura un trastorno alimentario. Entonces la insatisfacción que algún día, ay, no me gusta, pasa, pero esto no hace, ¿verdad? Que yo busque y, ¿verdad? Y me critique y quiera verme en el espejo o más bien, o sea, no rechace, ¿verdad? O sea, son esas cosas. Entonces hay que trabajar muchísimo con esta sobretensión, que no sea como estoy gorda, hoy me veo gorda y entonces así empieza mi día y entonces me puede ir fatal o bien dependiendo de cómo yo me vea ese día, ¿verdad? O sea, es que a veces es como tan impactante, ¿verdad? O sea, o determina tanto como yo me veo, me siento con lo que pasa en mi día, ¿verdad? Total. No, sí, 100%. Hay personas que, bueno, o sea, yo me acuerdo que si yo me sentía, obviamente en ese momento en el cole, ¿verdad? O sea, yo estaba pesando como 47 kilos. O sea, yo era un palo, ¿verdad? Pero si yo un día me sentía, porque no me sentía, bueno, me veía gorda en el espejo, ¿verdad? Mi tema eran las piernas, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, o sea, no iba a la fiesta, ¿verdad? Yo lloraba. Y por dicha, ¿verdad? Mi mamá era como muy como de, o sea, que ubíquese, ¿verdad? Como que más bien está muy flaca, o sea, nada que ver, no sé qué. Y a veces me despachaba y era como, usted va a ir a la fiesta, ¿verdad? Pero digamos, si ella por ver no estaba, o sea, yo llamaba y yo decía, no pasen por mí, no voy a ir, ¿verdad? O sea, yo no salía. Y tengo amigas, también, que es nutricionista intuitiva hoy en día, que ella, o sea, ella casi no va a un viaje espectacular a conocer, ella es mitad de la India y mitad tica, y casi no va a la India a conocer a su familia de ese lado porque ella decía, no, o sea, no, o sea, primero le daba miedo engordarse en el viaje, y segundo, no le gustaba cómo se veía, entonces, o sea, iba a cancelar un viaje, o sea, iba a cancelar ir a un viaje así, tan importante para su vida, digamos, su linaje, todo, por un tema de la imagen corporal, ¿verdad? Y como que yo creo que a veces, tal vez cuando una persona no ha pasado por eso, le cuesta imaginarse como el grip que tiene, ¿verdad? Como en la vida de uno, pero es así de fuerte, ¿verdad? O sea, uno está dispuesto a cancelar, a perderse experiencias, a perderse momentos chivas por eso. Me recuerdo, nosotros tenemos, bueno, yo junto con una nutricionista, un taller que se llama Taller de Imagen Corporal, ¿verdad? Y ahí hacemos como varias dinámicas.
específicamente, digamos, para este tema, de hecho. Y me acuerdo que había una de las chicas que decía, yo por mi imagen corporal dejé ir a la boda de mi mejor amiga. Wow. O sea, imagínense Qué lo fuerte. que es dejar de ir a cosas, y era mi mejor amiga, yo sufría y no podía ir. O sea, nos limita, Total. ¿verdad? En esas cosas súper especiales, o este viaje, o no sé, un congreso, una presentación, un examen, una carrera. O ir a una cita, a conocer personas, ¿verdad? No sé, alguien que pienso en alguien, digamos, ¿verdad? Que tal vez quiere tener ya una relación de pareja y, o sea, que se limita y no va y no conoce gente porque dice, ¿verdad? No, no me veo bien o no me gusta cómo me veo. Ujú. Claro, y entonces hay una cuestión con la imagen corporal muchas veces que es hasta que yo tenga tal, hago tal cosa. Entonces como que pausamos nuestra vida, ¿verdad? Entonces casi que las personas están en pausa de vivir sus mejores momentos hasta que tengan este peso que tienen en la mente, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que trabajar y que se trabaja muchísimo porque, claro, si no trabajamos este aspecto, esta área en un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, nos puede dar un desencadenante para una recaída posterior. Y lo otro son las reglas alimentarias, ¿verdad? Esto que hablábamos. Una de las cosas que, ¿verdad? O sea, predominantemente cuando nosotros trabajamos trastornos, bueno, en todos los trastornos alimentarios, pero sobre todo en bulimia y trastorno por atracón, es, ¿verdad? Primero estructurar las comidas. Y cuando yo hablo estructurar es diferente a ser inflexible, no es lo mismo. Por ejemplo, para que vos y yo estuviéramos hoy sentadas aquí, yo tuve que estructurar toda mi mañana para hacer todas las cosas para llegar a tiempo, ¿no? Si no, hubiera sido como, ay, sí es cierto, Alexa, ay no, ¿verdad? Y entonces, uy, se me ocurrió hoy, y entonces, uy, pero es que tenía que ir al supermercado y tenía que ir aquí, no sé, o sea, yo tengo que estructurar mi día, me tengo que levantar a tal hora y tengo que hacer esto, y te puedo decir sí o no este día o sí o no a esta hora, ¿no? Porque yo tengo mi estructura. La estructura es importantísima y es lo básico que nosotros necesitamos para ser personas, digamos, funcionales. Si yo no tengo estructura, inclusive me siento perdida, ¿verdad? Claro. O sea, no sé, digamos, como, bueno, en fin, cuando nosotros estructuramos la comida también es súper importante, ¿verdad? Porque yo necesito saber, no sé, cosas básicas como si yo voy a ir, ¿verdad? No sé, a un lugar y voy a pasar mucho tiempo, bueno, yo anticipo, ¿verdad? Si voy a comer antes o voy a comer después, o voy a comer más o voy a comer menos, ¿verdad? No con respecto a mis reglas alimentarias, sino a la estructura alimentaria, me flexibiliza. Pero al inicio, para trabajar esto, nosotros tenemos que estructurar y lo ideal, lo que se ha visto y comprobadísimo, es hacer los 5 tiempos de comida, ¿no? En la medida en que hagamos los 5 tiempos de comida, la ventaja es que la persona come constantemente cantidades que va necesitando y además nos ayuda muchísimo a lo que yo te decía al inicio de empezar a tener esta sensibilidad con mi organismo y decir, comí mucho o no comí mucho, ¿verdad? O sea, tener esta relación y saber detectar mis señales de hambre y saciedad. Exacto. ¿Verdad? Entonces es básico para yo poder decir, hago esto o no hago lo otro, o como de esta manera o no. Ok, ¿qué vos dirías? Y esto me parece súper interesante y tengo una pregunta como un follow-up question, digamos. ¿Vos dirías que las personas que tienen un trastorno por atracón o un trastorno de alimentación, y a ver, me da risa porque yo tengo la respuesta a esto por experiencia propia, ¿verdad? Pero que como que se le desregulan estas señales de hambre y saciedad? Sí, no es, vamos a ver, es que si vos comes grandes cantidades, o sea, tenés un atracón, ya las otras comidas, ¿verdad? No van a ir respecto a tus señales de hambre y saciedad, ¿verdad? O lo que pasa muchísimo es que la persona se siente tan llena que no come o que inclusive dice, uff, no voy a comer hasta que me dé hambre, ¿no? Ajá. Y entonces ahí hago restricciones y ya sabemos que las restricciones son antesala de un atracón, o sea, entonces más bien voy perpetuando, ¿verdad? Claro. El síntoma. Y por otro lado, si hay una restricción alimentaria, no física, sino, digamos, mental, de que yo no puedo comer esto,
también, o sea, ya no sé si yo tenga hambre o no, porque también las señales gastrointestinales se van, ¿verdad?, desvirtuando de alguna manera, ¿no? Hay efectos ya físicos, por ejemplo, enlentecimiento gástrico, ¿verdad? Una serie de cosas que pasan que evidentemente hasta físicamente la persona no puede conectarse. Exacto. Bueno, de hecho, así aquí como siendo súper transparente, yo tengo alarma, o sea, yo tengo alarmas todos los días de desayuno, merienda uno, almuerzo, merienda 2 y cena. Porque por tantos años yo me restringí mentalmente de comer que si yo no pongo alarmas para que me avise a mí que es hora de comer, ¿verdad? Yo puedo pasar muchas horas sin comer porque estoy acostumbrada a estar desconectada de mi señal de hambre, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa, ¿verdad? Como que un día puede ser que yo tenga muchos pacientes y cuando me doy cuenta son las 5 de la tarde y no he comido y realmente no tengo hambre hasta que pienso, pucha, no he comido. Y es como que, como si hubiera presionado un botón, ¿verdad? Me empieza a dar hambre. O sea, empiezo a sentir la panza como con hambre. Pero digamos, esta señal está, o sea, para mí, digamos, está desregulada, por así decirlo, y, ¿verdad? Como que yo con una nutricionista y, bueno, muchos años de psicología, o sea, como que desarrollamos este sistemita de, ok, vas a poner alarmas para estar comiendo constantemente, ¿verdad? Y tener esta ingesta, como decís vos, digamos, como para tu cuerpo, lo que vos querás, etcétera. Yo sí como intuitivamente, ¿verdad? Porque obviamente empezar a restringirme me desata un montón de ansiedades y demás, ¿verdad? Eh, pero sí, la señal está desregulada, o sea, y hasta la fecha, digamos, yo hace muchísimo tiempo que no, ¿verdad? Que no tengo, digamos, como un diagnóstico de anorexia, o sea, estoy en remisión, no sé si así se dice, ahora podemos hablar de eso. Y no me dan ganas de volver ahí, jamás, ¿verdad? O sea, yo era esclava de eso y era una cosa como agotadora. Pero sí, todavía como que vivo esas consecuencias, por así decirlo, ¿verdad? De que es como que, bueno, yo tengo alarmas, ¿verdad? Que a las 7:30 cena, porque si no me pueden dar a las 10 de la noche y puedo estar metida en las cobijas y soy como, no, no cené, ¿verdad? Y para mí es súper importante no volver a caer en eso. Claro, y además lo que vos decís, ¿verdad? Si yo no como una comida, ya puede ser un gatillo y ya, digamos, me cuesta las otras y demás. Entonces, por eso la estructura alimentaria casi que tiene que ser, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones que uno hace a los pacientes, ¿verdad? Como de prevención de recaídas es no hagan ninguna dieta. Exacto. Y que involucre una pérdida de más de kilo y medio, bueno, o medio kilo por semana. O sea, si ya estamos en una restricción de estas, nos tenemos que alarmar independientemente del tamaño, ¿verdad? Porque, y a esto también me gustaría enfocarme porque a veces, ¿verdad? Como que se cree que, bueno, o hay este como deseo de restricción y de que de esta manera yo voy a tener un cuerpo mucho más delgado y también tenemos que tener en cuenta que a veces no es cierto. Yo tengo pacientes que viven una pura dieta, ¿no? O sea, una dieta eterna, todas las dietas las han probado y entonces fuerza de voluntad no les hace falta. Más bien yo creo que tienen toda la fuerza de voluntad del mundo para poder mantenerse en una situación en la que probablemente no les No les gusta. no les gusta y además no tienen los efectos, ¿verdad? Que ellos desean, ¿verdad? Y a esto voy en que es súper importante que nos conectemos con, no sé, el peso natural que cada uno de nosotros tenemos y que va cambiando a lo largo del tiempo. Y es uno de los trabajos que nosotros hacemos. Yo tengo pacientes, por ejemplo, tenía una que me acuerdo, o sea, hacía bicicleta, o sea, era como, bueno, y tenía una restricción importantísima y entonces estaba súper frustrada porque ella decía, yo no bajo, o sea, yo no bajo de peso y no bajo de peso y hago esto y hago lo otro y tal, ¿verdad? Y entonces se mantenía ahí, ¿verdad? Obviamente después tenía atracones y un montón de otras cosas, pero cuando ya estuvo en tratamiento se dio cuenta que su peso tampoco varió muchísimo, ¿no? O sea, así como le costaba muchísimo bajar de peso, tampoco subía muchísimo. Y ella decía, wow, por 3 o 4 kilos yo sufría toda mi vida y no es justo y yo ya no quiero eso. O sea, yo ya me di cuenta que comiendo de manera adecuada, digamos, evidentemente desde una
alimentación, ¿verdad? O sea, que sea compatible con nuestras necesidades. ¿A qué me refiero a esto? O sea, que nuestro peso natural es con respecto a, ¿verdad? O sea, a un movimiento del cuerpo, ¿verdad? O sea, ya sea ejercicio o ya sea, digamos, que yo sea una persona activa físicamente, no sé, que mi trabajo sea de caminar o, ¿verdad? O sea, que constantemente está como en esta actividad y que además tenga, digamos, una alimentación adecuada para mi cuerpo, ¿verdad? Que no consuma de menos o de más. Porque tenemos que tener en cuenta esto, o sea, que nuestro peso natural se mantiene muy estable a lo largo de los meses, o sea, y que varía y fluctúa el peso, ¿verdad? Que es lo normal, entre 3, ¿verdad? Kilos más o menos, ¿verdad? Entonces esta fluctuación, si nosotros no la entendemos, si no entendemos que nuestro peso, aunque nosotros hagamos un montón de ejercicio, probablemente nos va a costar muchísimo bajar de peso o inclusive, digamos, si nosotros comemos un poquito más porque fuimos a Navidad y que, ¿verdad? O sea, o fuimos a un paseo y tal vez estuvimos más sedentarios, subimos un poquito más, pero no es que se va a disparar, ¿verdad? O sea, es esta fluctuación normal y que cuando volvemos a nuestra cotidianidad también, ¿verdad? Se vuelve como a estandarizar. Lo que pasa muchas veces es que este peso natural no me gusta. Exacto. Uh-huh. Sí, o sea, sí, ¿verdad? Y es que desde que hay este peso natural, yo como, y más sí. Porque, digamos que, ¿verdad? Bueno, primero lo veo mucho en consulta, ¿verdad? Con muchas chicas, más que todo, ¿verdad? Pero tengo un par de chicos también, que es como, es que si yo como, digamos, normal, ¿verdad? Si no me restrinjo, o si no compenso, por ejemplo, ¿verdad? Es que me voy a ver como no me gusta, ¿verdad? Me voy a ver gordo o gorda, ¿verdad? Pero no estás gordo o gorda, simplemente no te ves como, digamos, el palito que te imaginas en tu cabeza que te tenés que ver, ¿verdad? Y a mí me pasaba eso, ¿verdad? O sea, porque yo, como mujer latina, ¿verdad? O sea, uno tiene piernas, uno tiene caderas, etcétera. Entonces yo no podía perder la cantidad de peso. Claro, yo lo que me imaginaba era verme, ¿verdad? No sé, como, o sea, esquelética, ¿verdad? O sea, yo lo que quería era verme así, como una tabla, ¿verdad? Y cuando yo empecé a comer bien, que de hecho fue, bueno, comer bien, digo yo, perderle el miedo a la comida, ¿verdad? Yo le tenía miedo al pan, yo le tenía miedo al chocolate, yo le tenía miedo a un montón de cosas, ¿verdad? Yo era súper, súper específica, ¿verdad? O sea, era como, le tenía miedo a las yemas de huevo, ¿verdad? Entonces yo no comía yemas, solo claras. O sea, era como ahí una nota, ¿verdad? Como súper, ultra, mega restrictiva. Cuando yo empiezo a comer, digo, obviamente, yo empiezo a ganar peso, ¿verdad? Y empiezo a ver que tengo, o sea, tengo más pierna, tengo más cadera, que tal vez ya no soy talla tal, sino que ahora soy talla 2 tallas más o una talla más, ¿verdad? De que la báscula empieza a subir, que bueno, ¿verdad? Eso era yo en secreto pesándome porque se suponía que no podía. Pero un montón de cosas, ¿verdad? Y yo decía, no me gusta, no me gusta, ¿verdad? Y eso me triggereaba querer volver a restringirme y bajar de peso. Y yo creo que ese es el yo-yo en el que, bueno, con el que yo luché por muchos años, ¿verdad? De como, ok, estoy ganando peso, no, voy de vuelta, yo no quiero, o sea, no me gusta, no me siento cómoda, porque entonces me queda el jeans más apretadito, o no estoy acostumbrada a verme el brazo así, o no estoy acostumbrada y me siento mal, y entonces me vuelvo a restringir, y luego otra vez, ¿verdad? O sea, estoy harta, vuelvo otra vez a tratamiento, y me vuelvo a restringir hasta que, bueno, ya al final fue como, o sea, yo hice la, ¿verdad? A través de terapia, de aceptar el cuerpo, ¿verdad? Bueno, y sí, tal vez no es el cuerpo que me encantaría tener, pero es el que tengo. No puedo hacer nada al respecto, así nací. Y bueno, fueron años, ¿verdad? De eso. Suena muy sencillo ahora, Sí, pero sí. son tal vez muchos años de estarte dando y dando como de repitiéndote, ¿verdad? Bueno, ok, no tiene nada de malo, bueno, así nací y hasta que ya fue como, bueno, ya, así me veo y todo bien. Y desde ahí pude, ¿verdad? Reconstruir mi relación con la comida, con el ejercicio, etcétera, etcétera. Y pues liberarme de eso, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que eso es de los talones de como de las piedritas en el camino en el tratamiento más grandes, ¿verdad? Que es como restringirse o tener un trastorno de alimentación, de cierta manera te lleva a verte
más cerca de ese ideal que tenés en tu cabeza y aceptar que no te ves como ese ideal si comes bien y estás sana, ¿verdad? Mentalmente y físicamente, cuesta mucho, ¿verdad? Claro, varias cositas. Bueno, nada más como para tenerlo en contexto, en consulta, digamos, nosotros trabajamos con peso abierto, digamos, con mis pacientes por lo mismo, para que no sea un gatillo, para que nos acostumbremos a que el cuerpo cambie, las medidas cambian y todo, ¿verdad? Y todo o sea, bien. porque si no al final va a ser un detonante. Entonces, eso es algo que nosotros trabajamos. Y vamos a ver, y cuando hay cuerpos grandes que hacen todo este intento por hacer, ¿verdad? Bajar de peso y aún así haciendo todos estos intentos y no lo logran. Hay muchísima frustración, Claro. ¿verdad? Mucha frustración porque la sociedad nos dice, este no es un cuerpo bonito, este no es un cuerpo agradable, el cuerpo agradable es tal, ¿verdad? Bueno, que no es ninguno, ¿verdad? Porque el ideal de belleza no existe, es un montón es y una nada, ilusión. Ajá, sí. ¿verdad? Nadie lo alcanza, entonces es como una banda sin fin, ¿verdad? Digo yo. Una de las formas para decirlo esto, y es que este ideal de belleza está súper instaurado. Hay un ejemplo que a mí se me ocurrió recientemente. Bueno, yo ya tengo una edad, ¿verdad? Donde cuando yo estaba en el cole, los pantalones campana eran la moda, ¿verdad? Y después vinieron los tubos. Los tubos, ajá. Y luego otra vez los campana, ¿verdad? Entonces, es como súper reciente porque hablábamos con unas amigas y yo decía, yo es que ya no puedo yo campana, o sea, yo no puedo porque ya, o sea, a mí me costó un montón de las campanas los tubo, ¿verdad? Y yo decía, no, jamás, esos pantalones tubo no me gustan, y ahora yo no me gustan los pantalones campana, y entonces es como, no me quiten los tubos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque, o sea, igual he estado con pantalones de una forma de otra y probablemente en unos meses me vas a ver, ¿verdad? Con un pantalón de este tipo. Pero es que cuando nosotros en la sociedad constantemente vemos una figura ideal, que es el sinónimo de belleza y es lo que a nosotros nos parece bonito, nos cuesta muchísimo quitarnos de la cabeza que eso es lo bonito y nuestro cuerpo, el que estamos viendo enfrente, no es lo bonito, ¿no? Sí. Entonces, es una construcción social, o sea, yo lo digo, ¿verdad? Yo no sé si hay alguno aquí que este ejemplo, ¿verdad? Como que le conecta, pero es que así es como estamos diseñados, o sea, no es una cuestión de que este es el cuerpo bonito y este no, es lo que a nosotros constantemente nos dicen que es, y entonces nos cuesta muchísimo quitarnos de ahí. Total. Pero al final del día es una ilusión. Claro. Exacto. No es una realidad objetiva. Y entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer en terapia, es decir, poder derribar eso y decir, o sea, no, esto es una construcción social, este es el cuerpo que tengo y puedo, y al final es una decisión, ¿verdad? Yo siempre digo a los pacientes, es una decisión, uno puede decidir poner la vida en pausa, poner, digamos, su imagen corporal como lo primero, ¿verdad? Y lo más importante, y que esto tiene sus consecuencias, o decidir que esto ya no es algo que me está haciendo feliz, que me cuesta, porque no es fácil, ¿verdad? Tomar la decisión, hay mucho miedo, mucha ambivalencia y lo entendemos, ¿verdad? Porque las personas dicen, uy, es que si usted me quita, digamos, las reglas alimentarias y todo esto, entonces, ¿qué me quedo? Porque la sociedad nos dice que es la única forma que hay como para tener una alimentación adecuada. Y hay otras formas, o sea, la esperanza es, hay otras formas. Sí. Y también entendemos que no es fácil, no en una sociedad donde el cuerpo grande es muy estigmatizado. De hecho, acordémonos que está ya súper estudiado también el estigma del peso, ¿verdad? Que para referirnos a esto son todas estas conductas, ¿verdad? Y todos estos estereotipos alrededor de un cuerpo grande. Y entonces cuando hablamos de estereotipos, ¿verdad? Los básicos, no, es que esa persona está así porque quiere, porque no sigue todas las cosas y las indicaciones médicas, ¿verdad? No le da la gana, no tiene fuerza de voluntad. Perezosos, vagos, descuidados, ¿verdad? Irresponsables. Y me decía un paciente, me decía, yo soy la persona más responsable, o sea, yo soy súper responsable y que me digan que soy un vago me da un colerón y es un estereotipo que yo lo veo y no es justo, yo no quiero, no soy así, ¿verdad? Y entonces nada más me ven y me ponen etiquetas y así es súper fuerte. Es súper fuerte. Y por otro lado también
todos estos comportamientos sociales, ¿verdad? Que son muy normalizados, ¿no? O sea, tengo pacientes, o sea, y es que esto, a mí cuando me cuentan me da un colerón, pero, ¿verdad? O sea, un paciente que tiene un puesto altísimo y entonces estaba aplicando para un seguro médico y entonces le dijeron, IMC tanto no aplica. O sea, si esto no es, ¿verdad? Y respeto. Discriminación. Y un montón de cosas, o sea, imagínese lo que es para esa persona. O por ejemplo, que van a un lugar y, ¿verdad? La silla no, o sea, no es del tamaño de esa persona. O por ejemplo, van a una tienda y les dicen, ay muchacha, no, mira, para vos no hay tallas. Y usted, y ellos como, ¿y usted quién es para decirme si hay o no? ¿Y usted qué le importa, verdad? Lo que yo vine, ¿verdad? O sea, tal, puede ser un regalo, puede ser lo que sea, y además yo soy la que decido a dónde compro y cómo lo compro. Claro. Pero también esto, el hecho de que no haya tallas, ¿verdad? Y que las tallas, ya eso es otro tema, ¿verdad? Totalmente diferente, pero que las tallas sean tan dispares de una tienda a otra, inclusive en la misma tienda. Total, en la misma tienda, yo he visto. ¿Verdad? Entonces es como... Y que usted se pruebe todas las tallas y que no haya ninguna para usted. O sea, todas estas cosas son formas de discriminación que hacen que las personas no quieran estar en ese peso, ¿no? Y entonces nos lleven también a conductas para poder regularlo. Y usualmente esas conductas son dietas, ¿verdad? Para ir retomando otra vez el tema de por qué las dietas no funcionan. Y ya sabemos que las dietas nos aumentan, ¿verdad? Los atracones. Los atracones, ¿verdad? Otro de las cosas que también pasan, ¿verdad? Cuando hay estigma del peso, se homologa, ¿verdad? Como para que lo tengamos en cuenta, cuando nosotros hablamos de estigma del peso, el rechazo, digamos, por un cuerpo, las comparaciones que se hacen es como discriminación por raza, ¿verdad? Por religión, o que son muy estudiadas, y yo creo que ya inclusive en una fiesta o una actividad social uno no va a decir como, ay, usted es de tal religión, ¿verdad? O sea, váyase de aquí, o se burle, o haga mofa, o del color de piel, ¿verdad? Ya esto, hasta socialmente, ¿verdad? La gente como que lo limita, ¿verdad? Bastante. Obviamente todavía hay muchísimo trabajo que hay que hacer, pero en una fiesta, una persona enfrente de todo el mundo le dicen, ay no, quítale las papas a fulanita porque se las va a comer todas, ¿verdad? O sea, Dios mío, ese tipo de cosas, o ay mira, tengo una dieta buenísima, toma, yo creo que te podría servir, y los pacientes como, yo no quiero hacer dieta, o sea, eso no me... ¿verdad? Entonces se normaliza esto, y lo que esto provoca es muchísima vergüenza. Claro. Y ya sabemos que cuando hay vergüenza y estrés, se activan, digamos, como todo el cortisol, ¿verdad? Y esto también genera enfermedades, ¿verdad? Asociadas a niveles altos. Y una de las formas para apaciguar esto, ¿verdad? También son el estar comiendo comidas altas en grasa, en azúcar, ¿verdad? Entonces aumenta la persona de peso, se expone a esto. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Que a la persona le cuesta muchísimo romper. Claro. Yo te quería preguntar también, ahora que mencionaste lo del tema del perfeccionismo, ¿verdad? ¿Cómo es que el perfeccionismo, o una persona muy perfeccionista, cómo es que esto se relaciona con el trastorno por atracón? Mira, o sea, vamos a ver, son rasgos de personalidad que se han visto, digamos, a lo largo del core, digamos, de trastornos alimentarios, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de anorexia, bulimia y trastorno por atracón, hay una serie de características que tienen las personas, ¿verdad? Que deambulan, ¿no? por estos trastornos. Acordémonos que es muy común, ¿verdad?, que una persona, por ejemplo, con anorexia migre a una bulimia, ¿verdad? O inclusive un trastorno por atracón, ¿verdad? Entonces no podríamos decir, ay, es que la persona cambió sus rasgos de personalidad, o ya, ¿verdad? Los rasgos son innatos. Y también tiene que ver con la genética. Entonces, dentro de lo que se ha estudiado, hay ciertas características que aumentan la probabilidad de que una persona tenga un trastorno alimentario, ¿verdad? Entre ellas es el alto perfeccionismo, ¿verdad? Una persona, como la exigencia. La exigencia. Entonces, no es inusual que mis pacientes me dicen, yo entonces estoy súper bien excepto en esto, es que me da una vergüenza, ¿no? Son súper perfeccionistas en muchas cosas,
¿no? No solamente, o sea, en su vida en general, ¿verdad? El perfeccionismo, o sea, son notas súper buenas, ¿verdad? Académicamente, profesionalmente, ¿verdad? O sea, inclusive en muchos aspectos de su vida. Y entonces la frustración mayor es que este tema no puedo controlarlo, no sé cómo, ¿verdad? Y es ahí cuando viene, digamos, como este perfeccionismo, esto de yo querer controlarlo, ¿verdad? Esta área y no tener los resultados deseados. Probablemente, y si nosotros nos ponemos, digamos, a ver, digamos, la historia del peso de esa persona, también tal vez era una persona que deambulaba en pesos altos, ¿verdad? O sea, que ya, digamos, genéticamente siempre estaba, digamos, como en pesos altos, en su niñez o en su adolescencia, ¿verdad? Y entonces llega un momento en donde la sociedad dice, no, pongámoslo a dieta, ¿verdad? Yo tengo muchos pacientes que empezaron sus dietas a los 10 años, ¿verdad? Entonces, ya eso es un detonante para un trastorno alimentario, entonces son personas expuestas a restricciones alimentarias desde muy pequeñas y entonces ahí se instaura, ¿verdad? Esta forma de alimentación o esta forma de relacionarse. Y es que, vieras que no es inusual que a los 10 años y tenemos que recordar que a esa edad es cuando, bueno, sobre todo en las mujeres, pero también en los hombres, cuando nuestro cuerpo necesita más energía para todo el estinorazo que se viene, ¿verdad? O sea, con toda la menarquía, ¿verdad? Con todos los cambios físicos, anatómicos y demás que suceden, ¿verdad? Inclusive a nivel cognitivo también, o sea, nuestro cuerpo necesita más energía. Entonces no es unusual que nosotros veamos a niñas regordetas, ¿verdad? Que uno decía y que después de un pronto a otro, wow, ¿verdad? Se estiró. Eso es lo que pasaba usualmente. Yo me acuerdo de esa edad que en algún momento, ¿verdad? Me dijeron como, ay, estás más delgada, ¿verdad? O sea, como que, y yo no sabía que estaba más gorda, ¿verdad? Yo en quinto grado de la escuela, ¿verdad? Que uno, tal vez esos temas también, en mi caso, no eran como importantes. Yo no les daba esa importancia, pero me decían ese tipo de cosas. Obviamente yo sin hacer nada era parte del crecimiento, ¿verdad? Total. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. No, bueno, de hecho, ahora que decís esto, ¿verdad? A mí me mandaron a contar palitos cuando yo estaba en tercer grado de la escuela. Sí, tercer grado, O sea, ¿verdad? 9, 10 años. A los 9. Tenía 8, 9, ajá, sí, 9, digamos. Y me acuerdo de estar comprándome una galleta en la soda de la escuela. Imagínate. Y apuntar palito carbohidrato, palito grasa. O sea, ¿cómo no iba a terminar yo anoréxica? ¿Me entendés? Y ahora yo pienso eso, ¿verdad? Y bueno, a ver, como que en ese momento un poco era porque a mí no me gustaba comer cosas sanas, ¿verdad? O sea, yo lo único que quería comer era como papitas fritas y no sé qué. Y mi mamá buscó una nutricionista para que me enseñara a comer como de todo. Claro, de la nutrición en ese momento, o esta persona, esta profesional, me atendió como si yo fuera una adulta y me puso a contar palitos, digamos, ¿verdad? O sea, como, ok, entonces ahora vas a tener que comer más vegetales, ¿verdad? Y solo te puedes comer, no sé, tales cositas, en vez de, ¿verdad? O sea, como que no entendió y me puso a contar palitos. Y a mí me pasó exactamente eso. O sea, yo me fui del país por el trabajo de mis papás y cuando volvimos, ¿verdad? Todo el mundo era como, estás mucho más delgada, ¿verdad? Y ya cuando yo me fui yo no contaba palitos, pero fue porque, exacto, porque el crecimiento natural de uno creció y ya uno, ¿verdad? Como que se hace más mujer y cambia el cuerpo, cambia ¿verdad? Pero desde los 9 años, digamos, fue como mi acercamiento a los macros, literalmente. O sea, yo a los 9 años ya sabía lo que era grasa, carbohidrato, proteína, lácteo, o sea, a ese nivel. Sí, no, y eso hay que tener muchísimo cuidado, por eso hay como un lema de a los niños no se les pone a dieta. Jamás. Nunca. ¿Verdad? O sea, Pero eso es hasta ahora. Sí, es hasta ahora, ¿verdad? Sí. Que hay más conocimiento, por dicha, de las repercusiones. Yo diría a nadie, o sea, es que a nadie, ¿verdad? O sea, yo no veo a alguien que esté a dieta feliz. Que le sirva. No, o sea, viven su vida
como una carrera sin fin. Yo lo que les digo es, o sea, yo lo que les veo, o sea, la imagen que se me hace es como de estas imágenes de la persona en la cárcel, ¿verdad? De este dibujo animado que va contando palitos y entonces son dos, tres, ¿verdad? Sí. O sea, la persona vive su vida Sí. esperando a que llegue el final Sí. de la dieta. O sea, uno no puede vivir así. No, yo, ¿sabes cuál es la imagen que a mí más bien se me viene? Que yo también la uso con mis pacientes, es como el caballo que le cuelgan como la zanahoria acá, justo enfrente, que ya van a llegar, pero nunca llega. O sea, ya va a llegar a comérsela y nunca llega, nunca llega, nunca llega. Así es con el peso, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Te están como dangling la zanahoria enfrente, prometiéndote que cuando tengas ese peso, cuando te veas de cierta manera, tú vas a ser feliz, exitoso, lo que sea, lo que quieras, y nunca, o sea, y es una mentira, es una ilusión, ¿verdad? Es esta zanahoria a la que nunca vas a llegar. Claro, y ahora que decís eso, también, o sea, vamos a ver, las personas usualmente, de como han pasado tantas dietas y tantas cosas, en algún momento llegaron a un peso en el que tal vez se veían bien, ¿no? O el que se imaginan. Y yo lo que le digo a todo el mundo es, si usted llegó a ese peso por conductas que no puede mantener a largo plazo, no es su peso. No es su Punto. peso, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas viven, o sea, como tal vez cuando llegan a ese peso, ¿verdad? Se sienten súper bien, ¿verdad? Como, wow, o sea, como súper exitosas porque evidentemente es cierto, digamos, si yo al peso le doy muchísima valía en mi vida y es como parte importante de mi autoestima, si yo tengo un objetivo que alcanzo, me va a sentir muy bien, ¿verdad? O sea, evidentemente en ese momento se sienten muy bien con respecto a eso, no sé, con respecto a las otras áreas. Entonces tienen como esta idea de que cuando yo estaba en ese peso todo era perfecto y también como no se puede mantener a largo plazo, ¿verdad? Y entonces sí, eso es un efecto rebote y un montón de otras cosas y además fisiológicamente no es sostenible una restricción alimentaria a largo plazo, ya esto además se ha visto súper estudiado, que provoca atracones muchas veces, ¿verdad? El cuerpo tratando de comer de más y entonces pasan su vida tratando de llegar a ese peso. ¿No? Es como esta carrera a esto, o sea, la zanahoria, ¿verdad? Esa carrera hacia Sí, eso. exacto. Y entonces, no sé, se pierden de la vida, ¿verdad? O sea, se pierden de la vida y es una situación muy dolorosa, pero que también da mucho miedo hacer el cambio. Sí. ¿Verdad? No es fácil. No, por eso digo que, bueno, ¿verdad? Experiencia personal, o sea, para mí fue como, ¿verdad? Como que yo metí un dedillo, así como el piecito, así como en, ok, voy a empezar a comer y después yo era como, no, porque, ¿verdad? Y, o sea, y fue como un estira y encoge hasta que fue como, porque me daba mucho miedo, ¿verdad? Y, o sea, yo puedo empatizar mucho con ese miedo de decir, bueno, ok, o sea, voy a dejar que mi cuerpo sea lo que es, ¿verdad? Como que ya no va a ser la prioridad de mi vida. Y da mucho miedo, obviamente, ¿verdad? Porque ahí también, pues, vos, hay temas de control, de tengo que ser perfecta, tengo que verme perfecta, bueno, ¿verdad? Que yo creo que eso es a lo que te referís con lo del perfeccionismo, ¿verdad? Que yo quería como que lo habláramos un poquito más porque sí, definitivamente hay mucha exigencia, ¿verdad? No debería de comer esto, debería de comer otro, yo no debería verme así, debería verme así, etc. Lo que pasa es que es un rasgo de personalidad innata, o sea, si nosotros preguntamos a esa persona en otras áreas, También, o sea, sí. todo es perfecto. Las notas son... Hay dos aspectos, o sea, dos rasgos que yo les digo a los pacientes, es que esta combinación, ¿verdad? Que se ha detectado es como lo peor porque tienen, ¿verdad? Este perfeccionismo, ¿verdad? O estos rasgos obsesivos compulsivos también, eh, y baja sensibilidad a la recompensa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que todas las cosas que yo hago, X. Tengo un 100, es que estaba muy fácil el examen. Me dijeron que era, no sé, que había destacado en tal cosa el trabajo. Pero es que, no sé, como que es algo que a mí se me es muy fácil. Si me hubiera puesto a hacer otra cosa, no. O sea, y voy desvalorizando todo lo que hago. Y eso viene de la crianza, porque eso es algo que yo he visto, y bueno, también a título personal, digamos, pero también lo he visto en pacientes, que digamos, por ejemplo, a mí con mis notas, o con mis logros, ¿verdad? Lo que me decían en mi casa era, eso es lo que a usted le toca hacer, ¿verdad? O sea, no había celebración, no había felicitación, no había, ¿verdad? Sino que era, me saqué buenas notas, bueno, es que eso es lo esperado. Eso es lo que usted, ¿verdad? Tiene que hacer, porque usted no trabaja y no hace absolutamente nada más, solamente estudia, entonces es tu responsabilidad, ¿verdad? Y
¿verdad? Eso como que a uno le va minando y uno entonces después llega a la adultez, ¿verdad? Y es como, wow, te va súper bien o tienes muchos logros, sos súper buena en tu brete y es como, bueno, pues es que no hay otra manera, ¿verdad? Y yo tengo pacientes que son exactamente igual, ¿verdad? Que llegan y es como, sí, pero es que eso es lo que me toca. Se da cuenta que yo me toca celebrar porque eso es lo que a mí me toca. Claro, es una combinación, porque, Sí. porque no todas las personas que viven en ese ambiente llegan a ser así, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, yo tengo personas que tienen hermanos que son súper relajados, no les importa. Son los mismos Ajá. papás, ¿verdad? Como, Sí. sí, no, sí, me saqué una nota. Tal vez no es que sean pésimos, ¿no? Pero tal vez no les interese. Pero también es una cuestión, Sí, ¿verdad? De entorno claro. familiar, evidentemente, ¿verdad? Que sí, hay que tomarlo en cuenta. Y también una cuestión, ¿verdad? Ya Individual. de Bueno, genética, ¿verdad? y hasta de entorno como social. O sea, resulta que Claro. estás en una, no sé, resulta que, ¿verdad? No sé, caíste en una generación de la escuela o del colegio que era más competitiva o más Ujú. académicamente competitiva que otras. Y ahí, ¿verdad? Como que pasa. Todo tiene. Por eso entonces se dice que los trastornos alimentarios son complejos, Claro. ¿verdad? Sí. Porque no es una causa única de esto o el otro, sino es multifactorial. Son tantos factores que no se le puede echar la culpa a una cosa o la otra. Son, no sé, como la matemática ahí, o ¿verdad? Esa combinación que hace Sí, que en ese momento, se desarrolló. ese día que le hicieron ese comentario, sí le caló. Ajá. Ujú. O es porque uno recibe muchos comentarios, hay muchos temas, pero no siempre a uno le afectan de tal manera que impacten para que uno haga un cambio drástico, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con contexto, que tiene que ver con un montón de cosas. Yo sí creo que, vamos a ver, volviendo al trastorno por atracón, a mí lo que me preocupa muchísimo es que tal vez uno puede reconocer, ¿no? Bulimia, o puede reconocer inclusive anorexia como muy fácilmente, pero el trastorno por atracón no sé, muy oculto, Vos decís ¿verdad? reconocerlo de la gente afuera. Reconocerlo de que la gente lo verbaliza, ¿verdad? No Ah, de ok. que, sí, porque vamos, sí, gracias Sí. por aclarar eso, porque, claro, más bien, o sea, la mayor cantidad de personas que nosotros vemos pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria sin, Sin físicamente parecerlo. exacto. Sí, exacto. Ujú. O sea, Ok, vos no, decís reconocerlo como que la persona teóricamente, llegue y diga, pucha, claro. yo tengo esto. Claro, Ok. a eso me refiero. Gracias por esa aclaración. Sí, o sea, reconocerlo, y que también dentro del mismo gremio de salud, ¿verdad? O sea, si viene, es que, vamos a ver, otra vez volvemos el estigma del peso, ¿verdad? Viene un paciente, una paciente que tiene un cuerpo grande, ¿verdad? O un peso alto, y entonces resulta que llega a una cita médica y le dicen, tenés que bajar de peso cuando hay una persona en un trastorno alimentario. No, mira, quita las harinas o quita no sé qué, ¿verdad? O sea, como ni siquiera se indaga, Sí. ¿verdad? Se asume por estos estereotipos que es una persona que no hace nada de esto, y no se sabe muy bien, ¿verdad? Todo el trasfondo, porque no se indaga, y a lo mejor tenemos un trastorno alimentario y que Ahí. la persona tampoco lo reconoce, ¿verdad? Sí. O que Acordémonos lo que minimiza. mm, sobre todo que lo minimiza, ¿no? Y los atracones son también como, ay, no sé, las personas hablan de atracones así como que si fueran cualquier cosa, ¿verdad? Como, no, pero todos tenemos atracones, o no, pero, uy, me di un atracón, ¿verdad? O sea, es como, Y no. y no, 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 no no es tiene normal. nada que ver, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. Probablemente la persona no tenga un trastorno alimentario, ¿verdad? Pero que como es tan cotidiano la palabra y tal, ¿verdad? La misma persona lo entiende como, uff, yo creo que le estoy dando demasiada pelota a esto, o sea, no debería de darle tanta importancia, todo el mundo pasa por eso, todo el mundo tiene problemas con la imagen corporal, porque a mí se me hace un mundo esta situación, Sí. ¿verdad? Entonces, sí, o sea, y ese es el problema. El problema es que cuando físicamente tenemos pacientes que a lo mejor no se ven enfermos, lo voy a poner así, ¿no? O sea, que no se ven que tienen, digamos, una restricción o tal, a veces como que la atención no llega tan oportunamente. Y cuando un trastorno alimentario
y pasa mucho más tiempo, la persona también va drenando su personalidad, por decirlo de alguna forma. O sea, ya por ejemplo, si es una persona que habíamos hablado que su cotidianidad se empieza a limitar, ya empiezo a tomar decisiones no por lo que yo quiera, sino, ¿verdad? A raíz de mi trastorno alimentario. Entonces me voy perdiendo yo como persona. Sí. Y eso es como lo que pasa. Entonces, cuando llegamos con pacientes que tienen, no sé, por ejemplo, un trastorno por atracón, sí que es importante entender que independientemente como te veas, ¿verdad? Es muy severo y hay que tomarla con la misma severidad, ¿verdad? Es como que si, y perdón, digamos, si eso es un tema sensible para algunas personas, pero es como que si a mí me diagnosticaran una enfermedad, ¿verdad? Grave o terminal, o, ¿verdad? O sea, como un cáncer, uno no va a decir, no, mira, yo creo que aquí tengo un nódulo así, ¿verdad? Pero no lo biopsiemos ni nada, o sea, esperemos a que esté en fase 4 para ver si acaso, ¿verdad? O sea, y a veces con los trastornos alimentarios pasa eso, o sea, que o sea, Con la salud mental en general, yo diría. claro, o sea, como esperemos hasta que esté fatal, porque yo lo veo medio triste, yo lo veo medio, pero no, ahorita se le pasa. Exacto. O sea, son cosas que a todo mundo nos pasa. Las personas entonces se empiezan, ¿verdad? Como a limitar, en verbalizar las situaciones y entonces no acudimos a tiempo. Exacto. Y claro, ¿verdad? Intervenir en un trastorno de atracón ya de varios años no es lo mismo que, ¿verdad? Estoy empezando en esto. Mucho más difícil la intervención. Claro, claro. Lo que se ha visto ahorita es que antes se pensaba, ¿verdad? O sea, hay un discurso reciente que dice, no, o sea, no, antes se pensaba que entre más se instauraba el trastorno alimentario, más difícil, ¿verdad? La recuperación. Ahora lo que se sabe es que no es tan cierto, no es tan cierto, pero que sí lo que sucede es que la persona puede irse deteriorando físicamente, Claro. ¿verdad? O sea, el deterioro está, ¿verdad? Sí, No es lo mismo que una persona que acaba de empezar, no sé, con vómitos a una persona que lleva ya 10 años. total. Entonces, claro, sí. Sí. Hay un efecto físico importante. 100%. Ujú. Y bueno, a modo de conclusión, digamos, porque ha estado interesantísimo, ¿verdad? Como que conocer más de esto, más al detalle, ¿verdad? Porque creo que uno lo escucha, como dijimos ahora al inicio, ¿verdad? Uno lo escucha y es como, ajá, ok, sí, un atracón, pero uno no sabe exactamente cómo ponerle el dedo eh, bien, ¿verdad? A modo de conclusión, vos, o sea, ¿qué te gustaría como compartir con las personas que nos están escuchando que tal vez conocen a alguien o que ellos o ellas mismas tienen atracones? Yo lo que les diría es la ambivalencia y la dificultad para reconocerlos es muy alta, ¿verdad? Que no son los únicos, que lo que yo le digo a mis pacientes es, sos muy especial, pero no tan especial como para que, ¿verdad? O sea, asociaciones a nivel mundial y estudios internacionales vean solo tu caso. Esto quiere decir que es algo muy común, muy cotidiano, porque muchas veces se sienten muy solos, ¿verdad? Dicen, uy, yo soy el único, a nadie le pasa solo a mí, ¿verdad? Entonces es como quitarle la venda a esto de decir, no es solo a vos que te pasa, y además es algo muy serio que no se resuelve fácilmente. Y sobre todo lo que yo les quiero decir es que esto no se resuelve con una dieta, ¿verdad? O con el otro procedimiento, no se resuelve así. Un trastorno por atracón se resuelve trabajando directamente el trastorno, ¿verdad? O sea, eso es muy importante, o sea, viendo conductas y, ¿verdad? Como estas aristas que hemos mencionado, para que la misma persona se empodere, porque hay una sensación de que yo ya no manejo, ¿verdad? Mi cuerpo, ya yo no soy capaz de controlarlo, ¿no? Y de devolverle a la persona esta capacidad de regulación, que diga, no, la verdad es que yo sí soy capaz de esto, yo entiendo mi cuerpo, yo me conecto con él. Es posible, y es posible porque hay terapias muy específicas que nos ayudan a eso, ¿verdad? Entonces creo que es importante también si vemos que, no sé, la persona con la que nos estamos atendiendo, si es que ya buscamos ayuda, no está funcionando, no dejemos el tratamiento botado. Puede haber otra que sí nos ayude, ¿verdad? No hay, o sea, una técnica especial para una persona,
pero sí que es importante que las personas, que la gente no dé, digamos, como esto por sentado de yo ya soy así y no hay nada que me pueda ayudar, porque a veces hay como ese desánimo. Y también, ¿verdad? O sea, que busquemos profesionales especializados en el área. Yo tengo pacientes que tienen 2 años de terapia que han evolucionado muchísimo, ¿verdad? En muchas cosas, o sea, que son realmente, dicen, la verdad es que yo he trabajado muy bien, me encanta mi psicóloga o mi psicólogo, y nunca he trabajado trastornos alimentarios, ¿verdad? O lo trabajamos muy encimita, y no, o sea, cuando trabajamos este tema es trabajar este tema, ¿no? Exacto. Y entonces también es entender eso. Sí. ¿Verdad? Entonces, como lo que quiero transmitir es que hay esperanza, o sea, que hay técnicas específicas que se puede resolver, que no lo banalicemos, que no lo sobresimplifiquemos a decir que esto se resuelve ya con fuerza de voluntad. Las cosas a veces no son así, ¿verdad? Y en este tema en específico. Es uno de esos, sí. Bueno, muchas gracias. Creo que muy atinado todo lo que dijiste, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No sé si quieres agregar algo más o si ya nos despedimos de nuestros oyentes. Sí, yo tal vez si hay personas del área de salud, ¿verdad? O sea, tal vez me gustaría transmitir ese mensaje, que tenemos un rol muy importante, ¿verdad? Para el bienestar de nuestros pacientes o las personas que llegan a nosotros, Claro. que cuidemos la forma en que nos dirigimos a las personas Con cuerpos grandes. con cuerpos grandes, ¿verdad? O sea, y en general, o sea, las personas, este tema es un tema sensible, no sabemos lo que está pasando la otra, la persona que tenemos enfrente. Entonces, si lo que nosotros vamos a decir no se resuelve inmediatamente o la persona no tiene la capacidad de cambiarlo inmediatamente, no lo pongamos como algo fácil o simplifiquemos, ¿verdad? Y asumamos que la persona no ha hecho muchas cosas para trabajar este tema, ¿verdad? No sabemos si realmente, a menos de que tengamos analíticas y cosas, ¿verdad? Que nos respalden como nuestras suposiciones y que haya un cambio importante que hay que hacer, ¿verdad? Ya a nivel de salud. Y si no tenemos esta información, no digamos No nada, asumamos. ¿verdad? O sea, tratemos a las personas con respeto, con aprecio, porque esto sí cala, y esto puede hacer que una persona vaya, ¿verdad? A atenderse o no, Total. ¿verdad? O que A tengamos... buscar ayuda, Y ¿o no? y que además estemos instaurando otro problema de no estoy recurriendo, ¿verdad? Al doctor o a esta revisión periódica porque no quiero que me digan que tengo que bajar de peso. Tengo pacientes que ¿verdad? Claro, Dejan de sí. ir porque es que no quiero que me digan, o sea, porque yo sé que me van a decir esto, que me van a decir peso y no lo quiero, ¿verdad? O que a lo mejor van y están, si me dicen esto, ¿qué voy a decir y Sí. qué voy a responder? Entonces, claro, estamos poniendo a las personas más ansiosas de un tema que Total. debería de estar, ¿verdad? En otro lugar. Claro, ir desestigmatizando el peso, especialmente, ¿verdad? Como médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera. Pero sí, igual nosotros también, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y con nosotras. La conversación estuvo increíble, estoy segura que un montón de personas van a aprender un montón. Así que gracias por venir. No, a ustedes por invitarme, la verdad es que la pasé súper bien. Qué Y dicha. cualquier información, ¿verdad? Que necesiten, Claro, con muchísimo gusto, claro, ¿verdad? Y yo sí. siempre respondo y todo. Total. No, nosotros agregamos de hecho tu contacto al video, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes pueden contactar a Francela a través de su Instagram, ¿verdad? Que es como lo que usualmente ponemos, no ponemos números, pero a través del Instagram, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo. Espero que les haya gustado el tema y como siempre les digo, si este es un espacio que les genera valor, ¿verdad? Que aprenden, que les gusta, que es contenido que consideran que se debería de seguir generando y compartiendo, nos pueden apoyar de manera gratuita, dándole like, comentando, dándole guardar, que es como un super like, compartiendo el video con el video completo de YouTube o el episodio completo de Spotify con sus grupos de WhatsApp, con sus amigos, amigas, familiares, lo que fuera, ¿verdad? Suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, suscribiéndose siguiendo nuestro podcast en Spotify, todas esas cosas
nos ayudan a poder seguir creando contenido, y pues si quieren apoyarnos todavía más de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com/no pasa nada oficial. Muchas gracias por escuchar, ver, y nos vemos en el próximo. Chao.